Buenas tardes, Dios te bendiga, amada iglesia. ¿Cómo están en este tiempo tan atípico, ¿no? para todos nosotros? Hoy vamos a continuar con la serie de los dones. Hoy me toca compartir don de servicio. Primeramente vamos a orar, que el Señor nos hable en este día, en esta tarde. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, Señor, por esta tarde, que podemos encontrarnos, Señor, a través de este medio, para compartir tu palabra, para poder, Señor, escudriñar tu palabra, poder aprender, Señor, de ti. Ayúdanos en este día, Señor. Podamos estar atentos, Señor, nuestros oídos a ti, a lo que hoy tú nos quieres hablar, lo que tú quieres hoy enseñarnos. Señor, me pongo en tus manos, Señor. Señor, guíame con tu Santo Espíritu, que yo pueda exponer, Señor, a mis hermanos esta palabra, este tema, Señor, y que pueda, Señor, darme la claridad para que sea entendido, Señor. Ayúdanos, Señor, prepara nuestros corazones y que seamos guiados por tu Santo Espíritu, Señor, tanto al exponer esta palabra como también a poder entenderla, Señor, en este día, lo que hoy tú quieres hablarnos, lo que hoy tú quieres instruirnos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor hoy en el libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 7, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, ¿no? Dice. Y el versículo 7 dice, o si del servicio, en servir. Y después sigue diciendo, o el que enseña, en la enseñanza, ¿no? Hoy vamos a ver esta primera parte del versículo 7 que habla del don de servicio. ¿Qué es un don? Un don es una habilidad sobrenatural que Dios le da, ¿no? a una persona para realizar. En este caso, cuando hablamos de don de servicio, hablamos de actividades, quehaceres, servicios prácticos dentro de la iglesia, ¿sí? Acá hay una palabra que se destaca en el versículo, que es la palabra diaconía, ¿sí? Suena muy parecido a diácono. ¿Por qué? Porque tienen el mismo origen, ¿sí? Tienen la misma raíz, ¿sí? Es un término que tiene el mismo origen, entonces por eso suenan muy parecidos y hasta a veces se los utiliza como sinónimos, ¿no? Pero lo que vamos a ver hoy es el don de servicio, ¿sí? No el diaconado, ¿sí? Ese es otro tema. Este es el don de servicio y habla de los servicios prácticos, ¿sí? Una de las cosas que me llamó la atención de estudiar este don es las características que se manifiestan a las personas que tienen estos dones, ¿sí? Hay una versión, Nueva Traducción Viviente, que dice que el versículo de Romanos que recién leímos dice, el capítulo 12:7 dice, si tu don es servir a otros, sírvelos bien, dice, ¿sí? Y como decía, hay una característica en estas personas que tienen estos dones, y una de ellas es que ellos tienen una sensibilidad especial puesta por el Señor, porque recordemos que los dones son sobrenaturales, es algo que pone el Señor, ¿sí? Es una habilidad especial, sobrenatural, que el Señor derrama en esa persona. Entonces ellos la persona que tiene este don de servicio ve las necesidades prácticas en la iglesia, ¿sí? Tiene una sensibilidad. Por ejemplo,
puede venir alguien y ve que la iglesia está sucia o no está ordenada, pero esa persona lo ve y siente la necesidad, siente porque es algo que el Señor puso en su corazón, de servir, de hacer algo, de no dejarlo así nomás, sino generalmente se acercan al pastor, a las personas que están en el liderazgo y expresan ese anhelo por servir. Esa es una característica que nosotros podemos notar si tenemos ese don de servicio, ¿sí? Otra cosa es que les da mucha alegría, mucho gozo servir a otros, servir a otras personas, serles de utilidad a otras personas, ¿sí? Sirviéndoles en alguna actividad práctica, ¿sí? Esto lo vamos a ver y por ahí lo vamos a entender un poco más cuando vemos nosotros algún evento que se hace en la iglesia, ¿sí? Sea aniversario, sea alguna visita de algún pastor. Entonces hay personas que tienen ese llamado, ese anhelo en el corazón de servir las mesas, de preparar alimentos, de organizar, ¿sí? de decorar la iglesia, de tener ese anhelo, ¿no? Entonces lo notamos en esas ocasiones, es cuando lo notamos y nosotros decimos, ¿y por qué? Usted puede decir, ¿por qué yo tengo este anhelo? ¿Por qué vemos eso en esa persona? ¿Cómo vemos que pareciera que no se cansa nunca, que es otra característica? Es porque el Señor puso eso en el corazón, en la vida de esa persona y está actuando ese don, ¿sí? Vemos que la persona parece que tiene mucha energía porque son los primeros que llegan a los eventos, por ahí les toca decorar, arreglar la iglesia, o por ahí estuvieron unas horas antes y limpiaron, ordenaron, y después van y sirven las mesas, y parece que cuando todo ya se está terminando y las personas se van a sus hogares, ellos siguen trabajando, pero no lo hacen de mala gana, no lo hacen quejándose, porque tienen ese don, ¿sí? Es un don muy hermoso. Yo admiro mucho ese don que tienen estos hermanos. Es un don puesto por el Señor y es muy importante en la iglesia, es algo muy, muy importante. Nosotros siempre tomamos como la manifestación de este don, ¿no? de donde se habla de los diáconos, Hechos 6, ¿no? El capítulo de Hechos 6, que habla de cuando se van a servir las mesas, entonces convocan a personas porque se estaba descuidando un poco esa área, ¿no? Entonces leemos que en Hechos 6 se nombra a 7 personas, ¿sí? Vamos a buscarlo ahí, usted me acompaña, lo leemos. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, ¿no? Siempre lo tomamos como que este don es esto, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, ¿no? Decían los apóstoles. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, ¿sí? Acá hay que hacer una aclaración. ¿Por qué? Porque no es que ellos vieron esta necesidad y dijeron, nosotros queremos ayudar, sino que eran personas llenas del Espíritu Santo, que conocían la palabra, porque estaban con los apóstoles, seguramente estaban siendo instruidos
eran llenos del Espíritu Santo, personas de buen testimonio, dice la palabra, tenían sabiduría, sabían poner por obra la palabra, y se los convoca para hacer este trabajo, ¿no? La distribución diaria de alimentos. Pero no es este el don que nosotros estamos hablando. Si bien la persona que obviamente sirve en la iglesia debe tener estas características, ¿no? Debemos nosotros siempre eh, eh, ocuparnos de esta área de nuestras vidas, ¿no? Ser llenos del Espíritu Santo, tener sabiduría, obviamente ser de buen testimonio, pero no era este el caso de lo que hoy estábamos hablando del don de servicio. Es una actividad, una tarea que los apóstoles decidieron delegar a estas siete personas. Así que no es esto lo que hoy nosotros estamos, este es otro tema. Pero quería hacerlo mención para traer una diferencia, ¿no? Pero igualmente las personas que sirven al Señor deben tener estas características, sea el área que sea. Pero el don que actúa es otra cosa, es otro tema. Vamos a ver que también puede haber personas que no entiendan que alguien tiene este don, como también la misma persona que tiene el don no entienda que otro no lo tiene, ¿sí? Para esto vamos a leer Lucas capítulo 10. Sí, usted va a decir Lucas capítulo 10, todavía no estaba el Espíritu Santo, pero vamos a hacer una analogía, ¿sí? Una comparación. Vamos a ver. Lucas capítulo 10, versículo 38, y es una historia muy conocida. Dice: aconteció que yendo de camino, no habla del Señor, entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, ¿no? Acá vemos cómo el Señor la corrige, ¿no? A Marta, que ella estaba muy afanada en todos los quehaceres de la casa, para servirlo a Él, porque realmente ella lo quería servir bien al Señor. Acá, como yo dije, vamos a hacer una comparación, ¿no? Cuando una persona tiene este don, hay algo que no debe hacer, y es compararse con otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted tiene ese don, lo tiene usted para servir al Señor. Y como recién leíamos, el que tiene este don, que sirva y que lo haga bien, porque si servimos a nuestros hermanos, al Señor es al que estamos sirviendo. Pero tampoco debemos señalar a aquel que pareciera indiferente, ¿no?, a la actividad que estamos haciendo. Por ejemplo, usted está una persona limpiando la iglesia y ve que por ahí pasan, no hay alguien que le ayude o que no vaya al mismo ritmo, y a veces pensamos que ¿por qué esa persona no ayuda? Porque esa persona también ve que hay una necesidad, pero es porque en usted está ese don. En cada persona Dios lo puso, en una persona, no en todos está ese don, mejor dicho, ¿sí? Pero también hay que señalar algo, que la persona que tiene este don no debe irse al extremo de decir, de afanarse como estaba Marta, ¿no? De afanarse y descuidar su relación con el Señor, ¿sí? Nosotros debemos vivir en un equilibrio. Debemos dejar que este don actúe, ¿sí? No debemos decirle que no, pero tampoco debemos descuidar nuestra relación con el Señor. Debemos
Si tenemos este don, debemos tener un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda de su palabra, un tiempo de comunión con el Señor, ¿sí? Porque vamos a estar, sino afanados, y no vamos a ejercer este don como el Señor quiere, ¿sí? Nosotros debemos ejercer este don, y todos los dones deben de ser ejercidos de la misma manera, pensando en el otro, pensando como el Señor lo hizo, ¿sí? Con amor. Vamos a ver ahora Mateo 20. Vamos a buscar ahí Mateo 20. ¿Sí? Entendemos que estamos hablando de un don práctico, de un don de servicio, pero nosotros tenemos un ejemplo a seguir, que es Jesús, ¿sí? Recordamos que Él lavó los pies de sus discípulos, ¿sí? Y Él dijo que Él venía a servir, lo hizo para dejar un ejemplo. En Mateo 20 habla, Mateo 20, versículo 26, ¿no? 25 vamos a ver. Jesús entonces llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener esta actitud al ejercer este don, de servir por amor. ¿Sí? Filipenses capítulo 2, y con esto vamos ya casi terminando. Vemos el ejemplo del que hablamos, ¿no? Nosotros en todo lo que hacemos debemos tomar como ejemplo al Señor. En este caso vamos a leer Filipenses capítulo 2, en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, decía, ¿no?, el apóstol Pablo, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Una iglesia siempre va a estar compuesta por personas que dirigen, ¿sí?, el pastor, los líderes, y las personas que sirven en otras áreas, ¿sí? Y el don de servicio es muy importante, es muy, muy importante, porque si la iglesia no está ordenada, si la iglesia no está limpia, si no hay alguien que atienda esas necesidades prácticas, el culto a veces se puede llevar a cabo por ahí, pero es muy desordenado. Nosotros como iglesia somos un cuerpo, todos somos importantes, ¿sí? Por eso veíamos en Hechos cómo los apóstoles se dedicaron a orar, a estudiar la palabra, a servir de esa manera, pero necesitaron personas que sirvieran las mesas, necesitaron que ellos distribuyeran los alimentos, ¿sí? Y en este sentido nosotros debemos entender que ningún don es menos que otro, ningún don, ¿sí? No es que los dones prácticos no son espirituales, sí, son espirituales, es algo sobrenatural que el Señor pone en nuestras vidas. Por eso debemos entender si tenemos ese don, pero también debemos entender a aquellos que no lo tienen. Amén.
Sigamos leyendo. El versículo 3 dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Sí? Versículo 5 dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿No? La palabra nos dice: nosotros debemos tener ese mismo sentir. Nosotros como iglesia debemos tener ese sentir los unos por los otros. No menospreciar a ningún hermano y tampoco creernos superiores, ¿sí? Hasta aquí quise compartir el don de servicio. Recordamos, ¿no? Repasamos: don de servicio es una habilidad sobrenatural para servir de una manera práctica, ¿sí? Y el mensaje como conclusión es que no tenemos otro mejor ejemplo que el Señor, que Él se negó a sí mismo. Él se negó a sí mismo. Él no hizo caso a las cosas que decían de Él por amor, porque sabía que necesitamos ese sacrificio, que Él iba a entregarse por amor. Nosotros muchas veces al servir a Dios debemos negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y las personas que tienen este don de servicio, muchas veces yo veo que se niegan a sí mismas porque posiblemente hayan pensado, porque muchas veces lo vemos en los eventos y en reuniones, cuando vienen visitas, hermanos de otro lugar, y por ahí yo a veces pienso y veo a los hermanos sirviendo y digo, por ahí ellos quisieran estar aquí sentados o un día no tener que hacerlo, pero sabe que si usted tiene ese don, yo creo que usted no piensa igual. Usted piensa que el negarse a uno mismo es servir al Señor, servir a los hermanos de esta manera, de una manera tan especial, ¿no? Así que bueno, hasta aquí la palabra del Señor. Espero que se haya entendido, que el Señor alcance la gracia a cada uno de nosotros para poder entender y para poder discernir si cada uno tiene este don, que es algo tan importante, es algo muy muy importante dentro de una congregación, y que podamos ejercerlo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Señor, que hoy nos enseña que hay dones, Señor, tan importantes, que no solamente, Señor, estos dones, Señor, son exaltados, Señor, pero son tan necesarios dentro de la congregación, Padre. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, que, Señor, si tienen este don, si tenemos este don, podamos ejercerlo con gozo, con alegría, Señor, negándonos a nosotros mismos y poniendo todo nuestro corazón, Señor, toda esta habilidad que tú has puesto en nuestras vidas a tu servicio, al servicio de los demás, al servicio de cada uno de los hermanos, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.